La Tierra como la conocemos está llena de lugares maravillosos. Sin embargo, los humanos nos estamos encargando a pasos rápidos de convertir estos parajes en pequeños infiernos contaminados. Y por desgracia, Procosco Yesero no es la excepción. Acompáñame en este capítulo caminando por los alrededores del lago para que te des cuenta de cómo este paraíso se encuentra amenazado. Sean todos ustedes bienvenidos. Todo recorrido que hagas alrededor de Procosco Yesero te va a generar un sentimiento de asombro al ver un lago de origen glacial rodeado de montañas, que así se presenta como un paraíso natural con aguas cristalinas y que en su color refleja el cielo con el entorno de cabañas de madera, esparcidas justo a su alrededor, dando la sensación de un lugar de belleza incomparable. Pero a medida que avanzas comienzas a notar las señales de un paraíso que con la intervención del hombre está cambiando de forma radical. El camino en esta oportunidad lo voy a hacer bordeando todo este lago y viendo en fotos anteriores era más grande y ahora cada vez se va volviendo mucho más pequeño, secándose y dejando una pradera en su entorno donde algunos afluentes que alimentaban este lago los voy encontrando secos. Y es que a medida que caminas por esta zona de alrededores ya es perceptible a simple vista los efectos del turismo en el área. Aunque la presencia de visitantes aporta ingresos a la comunidad, trae consigo problemas y bastantes. El aumento de la basura, que por desgracia se encuentra concentrado en algunos puntos, se puede ver mientras se camina, y la construcción desmedida de cabañas para alquilar son signos evidentes de la presión de que el turismo está ejerciendo sobre un ecosistema bastante frágil. Quizás en este punto algunos podrán decir que soy un extremista por quejarme del panorama que se va viendo. Sin duda sigue siendo muy bello, pero a medida de avanzar y ver con detalle todo este valle entre montañas, te vas percatando de zonas de montañas que antes eran bosques y hoy tiene zonas deforestadas. Y eso se traduce en cabañas nuevas que no siempre respetan la arquitectura tradicional del lugar. Estas construcciones, por lo general rústicas y otras más modernas, en su gran mayoría se van levantando sin los permisos adecuados y están alterando la estética del paisaje, afectando el equilibrio natural. Para hacer este capítulo me tuve que documentar y leer un poco y justo encontré en el 2021 un reportaje del lugar que calculaba con vistas de un dron que había unas 350 edificaciones en Procosco Yesero, de las cuales el 90% eran construcciones ilegales. Y desde ese punto es posible entender que sin normas cada cabaña aquí es como una cicatriz en un entorno que debería ser preservado. No hace falta caminar mucho para ver que el suelo alrededor del lago muestra signos básicos de erosión. La deforestación a menudo para construir cabañas nuevas o facilitar el acceso de los turistas está debilitando la estabilidad del terreno. Esto no solo amenaza el paisaje, sino también la calidad de vida del lago, que depende de un ecosistema equilibrado para mantenerse limpia y pura, por lo que aunque aún se encuentran yacimientos de agua provenientes de las montañas, cada vez aquí se encuentra más el problema con el agua. El problema con Procosco Yesero comienza a notarse con el aumento progresivo de turistas, ya que se calcula en el último año que han ascendido a esta zona 25.000, muchos de los cuales carecen del mínimo sentido ambiental
para cuidar estos entornos, por lo que es una desgracia encontrar basura en algunos puntos alrededor del lago, dejados por muchos de estos turistas ocasionales, a los cuales solo les importa la selfie de la ocasión, comer o dormir y dejar sus residuos esperando a que la propia naturaleza se los recicle. Las basuras son un tema complejo en esta aldea de la que pude consultar que no dan abasto con los residuos y solamente una vez a la semana viene un camión a recoger lo que queda de basura, lo cual es bastante insuficiente. Estar aquí en Procosco Yesero es un placer y no lo niego, pero mi función como viajero también es la de hacer programas tratando de concienciar que al viajar debemos ser responsables con el entorno al que vayamos, sin alterarlo demasiado. Este sitio sigue siendo paradisiaco, pero mientras camino se va bordeando y te das cuenta de los efectos negativos del turismo masivo, que va cambiando comportamientos en el lugar. Cuando vas caminando y la calma se ve interrumpida por el ruido de vehículos todoterreno que algunos turistas utilizan para llegar al lago. El rugido de los motores perturba la serenidad del lugar y ahuyenta a alguna fauna local que cada vez se encuentra con menos refugios tranquilos. Desde este punto, con otra vista de Procosco Yesero, pueden ver cómo es el panorama de una aldea con ya bastantes casitas de madera, cada cual más cercana al lago, buscando el mejor sitio para hacer llamativo a los turistas que vienen a veces solo por unas pocas horas y unos cuantos nos quedamos algunos días en el lugar solo para ver la vida rural donde el impacto del turismo genera dinero en una comunidad bastante pobre, al entender que en Bosnia y Herzegovina se vive con muy pocos recursos al ser un país pobre donde el salario mínimo es de 300 euros y en el que con eso obviamente no se puede vivir, por lo que aquí se puede hacer dinero pero a un precio muy alto y es el de ir cambiando este panorama de tranquilidad a otro donde el ruido se volverá tarde o temprano parte del paisaje. Estoy completando parte del recorrido caminando por los bordes del lago y como ven no hay orden ni espacios establecidos para cada actividad. Aquí en cualquier sitio encontrarás gente comiendo al borde del lago, las ovejas de pastoreo, las motos metiéndose por senderos que realmente son de caminantes y el sonido a mediodía en este sector resulta algo molesto, sin querer ofender a nadie. Hay turistas que vienen aquí con sus motocicletas de alto cilindraje a presumir de hacer rutas por la naturaleza y generar ruido, cambiando la dinámica de un lugar que aún tiene fauna salvaje, pero cada vez menos, lo que sin duda altera el comportamiento de muchas especies locales. Lo triste es que aquí nadie establezca algo de orden. Como lo han visto y les he comentado en capítulos anteriores, esta aldea está perdida en las montañas, con un difícil acceso y casi abandonada a la voluntad de quienes viven aquí, reconocido su entorno del lago Procosco como monumento natural desde el 2005, por lo que alguna atención mediática ha generado apenas desde entonces. Procosco Yesero sigue siendo, a pesar de las situaciones ambientales que les he contado durante este trayecto, un lugar de maravillas, un espacio en el cual puedes olvidarte por un momento de ese mundo de consumo y conectarte con la naturaleza de un lugar maravilloso. Es solo buscar alguna cuesta y dejarte envolver por todo lo que tus ojos puedan abarcar. Por lugares así, todos deberíamos crear conciencia en poner de nuestra parte algo en la solución para que el turismo genere mejor calidad de vida en espacios así,
sin alterar el entorno. Por desgracia, aquí me doy cuenta de que no hay nadie que esté vigilando. La gran mayoría de las personas se olvida de un respeto por la naturaleza, y eso se los comparto, por ejemplo, con otras regiones habitadas donde sus residentes han alzado la voz en contra de ese turismo masivo, pidiendo silencio y respeto a la vida en esos pequeños entornos. Creo que si hubiera algunos guardas forestales aquí, la situación se controlaría, ya que está saliéndose de control. Este capítulo ha sido para mí algo diferente de hacer, ya que en medio de un recorrido les he mostrado esos factores que amenazan este paraíso, con un entorno que cambia al verse talados los bosques, contaminado algunas fuentes hídricas y sobre todo alterando la tranquilidad de Procosco-Yesero, una aldea que desde sus inicios estuvo destinada a muy pocas personas dedicadas a labores de pastoreo, de las que hoy, por el aumento de turismo en sus labores ancestrales, se ven completamente amenazadas. Con estas vistas de Procosco-Yesero, el paraíso amenazado, despido este capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les recuerdo que viajar no es solo llegar a los sitios a conocer y dar información de ellos, sino también generar conciencia ambiental de lo que podemos hacer para tratar de preservar cada espacio visitado. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.